Bienvenidos todos, buenos días a todos. Un año más Biocultura, aunque es un año poco especial, pero bueno, el año pasado no se pudo hacer. Yo estoy contenta de que este año al menos hayamos tenido la posibilidad. Y bueno, el tema que os traigo hoy es los alimentos que tienen propiedades medicinales y que los solemos tener o deberíamos o podemos tener en nuestras cocinas y cómo utilizarlos en un momento dado que tenemos algún problema de salud, o bien nosotros o bien los niños, si hay niños en casa, o cualquier persona del entorno familiar. Entonces, es un poco cómo generar recursos en las cocinas sin tener que ir a recurrir a la farmacia, por decirlo de alguna manera, aunque a veces es necesario ir a la farmacia, pero son sustancias sencillas, ¿no? El tema que os quería introducir un poquito como hilo conductor de todo lo que he traído hoy está basado en la alcalinicidad y la acidez. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando nos enfermamos o cuando nos encontramos mal o cualquier síntoma que podamos desarrollar, o sea, eso no quiere decir que no estemos sanos, podemos estar muy sanos, pero podemos desarrollar síntomas de repente o porque hemos entrado en una crisis, un frío o lo que sea, y ahí deberíamos poder sobrevivir con nuestros recursos, o sea, no como hacían nuestros antepasados, que no iban al médico nunca por un resfriado, ni por una fiebre, ni por una diarrea, nunca iban al médico en ese sentido, porque tenían recursos y capacidad para saberlo resolver en casa. Ese tipo de medicina tradicional casera se ha ido perdiendo mucho y, bueno, sí que se habla mucho de alimentos, pero no tanto de las propiedades medicinales, y cuando se habla de propiedades medicinales se exagera terriblemente, hasta el punto de que el 60 o el 70% de las propiedades medicinales que están diciendo de algunos alimentos, alimentos barra condimentos o plantas o lo que sea, son mentira. O sea, se están promocionando, pues yo qué sé, la cúrcuma, el jengibre, que son complementos de la cocina, complementos de nuestro día a día, que son verduras o raíces o alimentos frescos, yo lo llamaría, y se está vendiendo como si tuviera propiedades milagrosas, y no 3 o 4 que suelen ser las que tiene y no más, sino 30, o sea, si miráis en internet. Entonces, claro, es como muy absurdo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que montones de personas, cuando tienen un pequeño percance en casa, un percance normal, habitual, que todos podemos tener en los cambios de estaciones, pues no saben cómo utilizarlo o lo utilizan para alguna de esas 30 propiedades que dice tener y no les funciona, evidentemente, porque no es cierto, eso no es cierto. Entonces yo quería, aparte de desmitificar un poco esas 50.000 propiedades que hablan, normalmente ningún alimento tiene tantas propiedades, ninguno, porque sí que tiene muchos nutrientes, pero todas esas cadenas de nutrientes que tienen todos los alimentos, en primer lugar, para que alguna de ellas tenga un efecto terapéutico, alguna solo, o sea, necesitamos tener un sistema digestivo en perfectas condiciones, para que esos nutrientes, después de toda la ruta digestiva que lleva horas en el proceso digestivo, se convierta en ese específico nutriente medicinal que nos va a funcionar. Entonces, eso es así. ¿Qué sucede? Que aunque digan que un alimento tiene tal propiedad, en el momento que lo introducimos en el organismo, la pierde automáticamente. O sea, la tiene a nivel bioquímico cuando se analiza en el laboratorio, pero cuando entra en contacto con nuestra saliva, nuestro estómago, ya se transforma, se pierde y por el camino se pierde. Entonces, eso es lo que más nos debería interesar, saber cómo podemos conseguir que ciertas sustancias o ciertos nutrientes lleguen a hacernos efecto tal como deseamos, o sea, no porque lo diga una lista de alimentos. Entonces, la base
está en entender cómo funciona el ácido y el alcalino, que tampoco tiene nada que ver, absolutamente nada, con las listas de dietas ácida-alcalina, nada que ver, porque eso también no está basado en nada científico. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en realidad el 80%, y me quedo corta, yo diría el 90% de alimentos que consumimos actualmente son ácidos. Son ácidos porque no son directos, no suelen ser siempre frescos. Por ejemplo, si consumimos una ensalada, que podríamos decir es un alimento directo, pero nuestro estómago no está capacitado para procesarlos crudos y reconvertirlos en sustancias asimilables. No lo está, como lo está el de los animales que son, digamos, herbívoros rumiantes, que pueden comer crudo, fermentarlo, predigerirlo, volverlo otra vez a la boca y luego digerirlo. Toda esa complejidad para digerir un crudo, el estómago humano no la tiene. Entonces, ¿qué sucede? Que sí, podemos comer alimentos aparentemente directos que tienen todos los nutrientes, pero en nuestro estómago no vamos a aprovechar prácticamente ninguno. Y van a aportar situaciones peores, porque van a enfriar nuestro estómago y van a producir humedad en nuestro páncreas. Entonces, ¿cómo deberíamos enfrentar el ácido y el alcalino? Es lo que os quería dar una pauta sencilla sobre esto, y es que como todas las enfermedades, digo todas para exagerar un poco y que lo entendamos más deprisa, sé que todas no son, pero el 90% de las enfermedades son ácidas, o el 95%, y enfermedades alcalinas hay muy pocas, o prácticamente ninguna, porque todo el sistema se enferma cuando se acidifica. Si se alcalinizara en exceso también se enfermaría, pero es como prácticamente imposible alcalinizarlo, porque todo lo que comemos es ácido, o sea, las frutas, los panes, los dulces, los azúcares, las bebidas, los embutidos, todo es ácido. ¿Y qué es el alcalino? Pues os quería hacer una definición de lo que es el alcalino para que podáis empezar a utilizarlo en la forma de organizar vuestras dietas. El alcalino es sustancias químicas que tienen la posibilidad, si han seguido toda la ruta digestiva en nuestro organismo, si han pasado del estómago al duodeno, han ido pasando y finalmente llegan al colon y finalmente llegan a la sangre, que eso tarda días. Si se ha conseguido, se considera que son esas sustancias que tienen la capacidad de neutralizar todos los ácidos de nuestro cuerpo, que son infinitos. Entonces, eso es una sustancia alcalina, no es lo que te diga aquí pone que es alcalina, no, eso no sirve. O sea, y los alcalinos son sales, álcalis significa sal. Entonces, lo alcalino básicamente solo son minerales, nada, o sea, son minerales o elementos traza mineral. Por eso, aunque en una fruta os digan que hay sodio y potasio, es inútil ese sodio y ese potasio porque el azúcar y todo el proceso ácido va a neutralizar ese sodio que pone en la etiqueta, con lo cual nunca os podéis confiar de las listas de nutrientes que leéis, nunca. Por eso, porque en primer lugar habría que esas listas están estandarizadas y esas etiquetas son para todas las partidas y cada partida habría que analizarla de nuevo y variaría completamente, y variaría un tomate si es verano o es invierno, completamente aquella lista variaría toda. Y eso son listas fijas, que todo el año ponen la misma lista. Entonces, yo lo que os quiero transmitir es que lo alcalino solo son minerales y que los minerales en nuestro estómago se suelen destruir por los efectos de los ácidos, la mayoría de veces. Con lo cual, por eso, cuando os dicen dieta alcalina, eso es absurdo, porque hay una cosa que la persona que inventó la dieta alcalina, que está penalizado en los Estados Unidos porque murió mucha gente a raíz de todo eso, dicho por los médicos, se olvidó de que el estómago tiene un pH de 1.5, varía en cada persona, pero como mucho 1.5. Entonces sabemos que el pH es 7.3, el pH normal.
¿Cómo puedes conservar algo alcalino si en cuanto entra en el estómago pasa a un pH ácido de 1? No existe. Entonces, podemos alcalinizar si sabemos cómo, no porque lo diga la etiqueta, porque lo diga una lista o porque lo diga alguien. O sea, luego nuestro estómago lo pasa a un pH tan ácido que después no lo puede alcalinizar porque lo acidificó, ahí murieron muchos nutrientes. Entonces, se trata de que después los siguientes procesos se puedan seguir haciendo y que algunos de los minerales se conserven. ¿Y eso de qué depende? De la calidad de cada alimento. Por eso os he traído unas cuantas cosas, que ahora os voy a contar, nada, son 4, pero son muy importantes porque todas tienen propiedades medicinales. Os voy a hablar del kuzu, que se usa mucho en la dieta macrobiótica. Es un almidón de Pueraria, una planta que es una planta invasora. Precisamente aquí se le considera una planta muy negativa porque invade todo lo demás. Y está hecho, es el almidón de la raíz de la planta. Entonces, cuando leáis kuzu por ahí, os saldrán 30 propiedades medicinales. No, tiene 4. O sea, ¿por qué? Porque esas 30 propiedades las han sacado sumando las propiedades de las hojas, las propiedades de los troncos, las propiedades de la medicina china que la utiliza en forma de planta medicinal. Pero es que esto solo es el almidón de la raíz. Entonces le han añadido las 50.000 propiedades cuando no las tiene. Esto, si lo tenéis en la cocina, pues os va a servir para cocinar, para espesar, porque es un almidón, y a la vez es un neutralizador de muchos procesos en nuestros intestinos y en nuestro estómago. Lo utilizamos mucho para la fiebre, sobre todo en los niños. Yo siempre he dado esto porque la fiebre muchas veces viene por toda una intoxicación digestiva, o sea, un proceso digestivo, y entonces el kuzu pues, nos regula totalmente, resuelve la diarrea inmediatamente. O sea, que es tenerlo en casa y si veis que algún niño lo echáis en la comida, o sea, lo podéis cocer en el guisado de pollo o en el caldo de tal, lo añadís porque tiene sabor cero y enfría, tiene la propiedad de enfriar, por eso en fiebres, calores, sofocos, todo eso funciona muy bien. O sea, este es el kuzu. Os he traído las algas porque esto es un neutralizador de situaciones donde hay empacho, donde hemos comido dulces, donde nos sentimos mal, neutraliza. No es que sea alcalino, que no lo es neutro, por eso nos ayuda. Las algas sí que son alcalinas, porque están hechas en el mar, absorbiendo todas las sales minerales del mar. Y en general todas son alimentos con muchísimos minerales, pero que si no estamos capacitados y nuestro estómago no está en buenas condiciones y hay excesiva acidez, tampoco va a aprovechar los minerales. Por eso es muy importante saber, por ejemplo, os he traído el alga arame, que las algas negras son todas muy remineralizantes y el alga arame es muy blandita porque primero la secan, luego la cuecen y luego la vuelven a secar. Y por eso nosotros podemos consumirla solo remojada 5 minutos y en el plato. No es necesario que la cocinéis. En cualquier plato, en cualquier verdura, porque las algas tienen el magnesio, el hierro, el yodo, el potasio, todos los minerales básicos que yo he hablado de los procesos digestivos, pero para acabar de concluir lo que os he expuesto del ácido y el alcalino, yo diría que finalmente del intestino, si hemos conseguido una buena digestión y estos minerales los hemos ido salvando y han ido tirando para adelante, al final pasan a la sangre y cuando están en la sangre ya entran en las células. Y sabéis que la célula consume básicamente sodio-potasio, ¿vale? Y el alcalino es la cantidad de sodio que entra a la célula y la cantidad de potasio que entra a la célula. Ese equilibrio, que creo que son 3 iones de sodio que salen y 2 de potasio que entran, eso es el equilibrio ácido-alcalino. Es eso, no son esas listas de alimentos. Eso es una tontería y lo digo con toda la claridad. O sea, es cuando habéis conseguido que algo llegue a vuestra célula y que lleguen esos minerales, el sodio y el potasio. Y para que el sodio y el potasio entren en la célula tiene que haber magnesio,
porque el magnesio es el que abre la puerta. La bomba de sodio-potasio de nuestras células, que es la puerta, se abre con magnesio. Si no hay magnesio no se abre, no entra nada. ¿Entendéis? O sea, esa es la idea que tenemos que tener. Entonces, las algas todas tienen sodio, magnesio, potasio, fósforo, hierro, tienen en grandes cantidades y por eso os he traído las muy fáciles de utilizar y que no son las que yo siempre recomiendo, la kombu y la wakame en las dietas. Estas son como un extra y son muy aconsejables para remineralizar y alcalinizar cuando tenemos procesos muy ácidos, ¿no? La iziki es una alga muy dura, así como esta se puede utilizar remojada, la podéis cocinar si queréis, pero no es necesario. Yo os doy las pautas sencillas para que no os compliquéis la vida. Pero si alguien dice, no, es que yo la quiero echar en los garbanzos, pues la puedes echar, no pasa nada. Pero cuanto más cuece es como que también pierde la fibra, porque tienen una fibra muy buena para el intestino. La iziki es el alga dura, que se considera la más dura de todas, y se considera el alga que tiene más calcio para cualquier proceso de personas que están sufriendo déficit de calcio. También quiero añadir que el déficit de calcio no tiene que ver con que no estén comiendo calcio, absolutamente para nada, están comiendo calcio, todo el mundo está comiendo calcio en su dieta normal, aunque no sea una dieta buena, da igual, hay calcio, de sobras. ¿Qué está sucediendo? Que su dieta es muy tóxica, sus riñones están intoxicados y no pueden sacar todos esos tóxicos y el calcio se pierde, porque el calcio lo tiene que aprovechar el riñón y si el riñón está entretenido sacando los tóxicos no absorbe el calcio. Ese es el problema, no es que no comáis. Entonces, cuando hay una cantidad muy alta, como en el caso del alga iziki, se le considera el alga de la piel, de los dientes y del cabello. Para tener el cabello fuerte, sano, brillante y tal, es el alga iziki. Entonces, el alga iziki remojada no os la recomiendo porque es demasiado dura. Debería cocer un rato, en caldos o añadido a estofados o sola. Yo casi que os recomiendo cocerla sola, tenerla en un bol y luego añadir en donde queráis en las comidas, una vez ya la tenéis cocida, ¿vale? Y después os he traído la sal mineral del Himalaya, sal fósil, porque siempre, los que me conocéis, sabéis que siempre recomiendo cocinar con la sal de mar porque tiene los nutrientes de la sal del mar, que son más variados. Pero esta sal es muy diferente a la sal de mar. La sal de mar tiene muchos minerales. Esta tiene 98% cloruro de sodio. Por ejemplo, para las células, los que tengan déficit de sodio en las células, pues utilizando esta sal en pequeñas cantidades es maravilloso. O sea, yo tengo clientes, personas que he asesorado con la salud, que para suplementar el sodio, porque les falta, tienen un déficit de sodio, les he dado la sal. Es una chispita de nada en el agua que bebéis, nada, unos granitos, y tenéis suficiente cantidad de sodio y no tenéis que iros a comprar un sodio que es químico, porque lo que os venderán en la farmacia, bueno, es químico y la mayoría de veces está sacado de la sal mediante un proceso químico. Por eso la sal la refinan, porque todos los minerales los utilizan para hacer medicamentos. Pero no tenemos que caer en esas trampas porque si lo tenemos directo, porque tenemos que comprar algo que ha sido procesado para que le han quitado tal, le han añadido blanqueadores, no es necesario. Entonces, os he traído esta sal para recordar que es una sal que tiene 98% cloruro de sodio. Las personas que no pueden tomar sodio porque tienen la presión muy alta, tengo que decir que esta sal regula la presión, o sea, ese tipo de anomalías de la presión es debido a la sal común de mesa refinada, hay que decirle todo su nombre, porque esa sal sí que es tóxica y lleva mucha química y le han quitado los minerales y el cloruro de sodio que lleva esa sal se lo han añadido después y lleva mucho, excesivo. O sea, es un añadido de sodio, de un sodio que no está equilibrado. Este es el cloruro de sodio natural, que sale de la propia sal, aquí no se le añadió nada. Entonces, lleva un 2% de hierro, entonces está compensado
Y no os estoy diciendo que una persona con presión alta tenga que comer mucha sal, sino poquita, pero la necesita, porque esta sal regula la presión. O sea, yo, por mi experiencia, que llevo 40 y tantos años asesorando personas en el campo de la salud, os tengo que decir que les he quitado la medicación de la presión, les he dado la sal normal esta o la de mar y se les ha regulado de por vida. ¿Por qué? Porque la presión alta es porque la sal común, esta la refinada, está muy llena de tóxicos. Entonces eso altera, y otros alimentos alteran, y el hígado se altera mucho y la presión sube. Cuando la dieta es correcta no hay problema. Los que os toméis medicación os la podéis o reducir o hacer una prueba, os la quitáis unos días y si veis que... Porque es muy difícil, la presión nunca subirá con una sal como esta. La presión sube con la sal refinada. Y os he traído las dos porque la misma empresa envasa la rosa y la blanca. Son ligeramente diferentes la composición, pero las dos son recomendables. Pero os lo digo para que podáis utilizar cualquiera de las dos. La rosa lleva más hierro, más que la blanca. O sea, posiblemente la blanca sea un 99% cloruro de sodio y un 1% o menos de 1 trazas de hierro. La rosa lleva hierro, porque este color lo adquiere. Sabéis que la sal fósil son las placas tectónicas que hay de hace 200 millones de años bajo el suelo del Himalaya, y por esas placas tectónicas pues hay muchos minerales, entonces de ahí sacan esta sal. Y son vetas de sal, de minerales, que atraviesan todo el Himalaya y llegan hasta el mar. Por eso la sal negra de Hawái, la sal de Vietnam, todas son del Himalaya. O sea, no tienen el mismo color, todas son muy interesantes. La sal negra es porque tiene muchísimo hierro, muchísimo más. O sea, por eso tiene ese color. Por eso que todos los que os necesitáis hierro, necesitáis cloruro de sodio, tenéis aquí una buena fuente. Y bueno, no sé si queréis hacer preguntas, aprovechemos que tenemos tiempo. Sí, bueno, pues es esto, porque si tú tienes osteoporosis es lo que acabo de explicar hace un momento, que o sea, no estoy diciendo, ni mucho menos, y no quiero que se entienda bien, que comes mal, pero tú imagínate que comes ensaladas, que aparentemente es la maravilla. Como no las digieres, eso es tóxico y cuando llega a tu riñón sale en forma de tóxico y tu riñón no absorbe el calcio. Si tú cuidas tu riñón, ¿qué quiere decir cuido mi riñón? Quiere decir no como crudos, no como procesados, no como todo como, pues yo qué sé, cereal hervido, legumbre hervida, un poco de verdura hervida, sin comer excesos de verdura porque tienen también muchos antinutrientes que también son tóxicos, las legumbres también, todo tiene toxicidad, todo. Esta tarde voy a hablar un poco sobre un libro que he escrito y ahí he puesto un capítulo enorme de todos los tóxicos de los alimentos, no los tóxicos que le añaden. A las 5:15 me parece, aquí mismo, me han dado esta sala ya para mí, para todos los días. Lo he explicado al inicio, el estómago humano no está hecho para digerir un crudo, porque dentro del estómago no tenemos una cazuela para hervirlo, la cazuela está fuera. Dentro de nuestro estómago no puede hervir un crudo. Nuestro estómago funciona con calor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando comes un crudo, toda la fuerza la tiene que utilizar en hervirlo para poderlo digerir. O sea, hay que comprender la fisiología del estómago humano y de los herbívoros, que los herbívoros tienen 2 estómagos. Para poder comer crudo, 2 estómagos. Pero el estómago humano no está hecho para el crudo. Los nutrientes se pierden con el calor y los nutrientes crudos se pierden todos porque el estómago no puede digerirlos. En cambio, con el calor tú pierdes las vitaminas, la vitamina C, la pierdes evidentemente, pero por eso comemos una punta de perejil suficiente, hay vitamina C para aburrir, o sea que no es necesario. Y todos esos alimentos que están en los crudos no son necesarios, porque el cuerpo vive básicamente de proteína, de minerales, de carbohidratos y alguna vitamina.
y oligoelementos, que son toda la tabla periódica, hay 118 elementos, pero esos elementos, es lo que he dicho desde el inicio, no se aprovechan porque nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, no solo el estómago, el bazo, el páncreas, el hígado, la vesícula y el duodeno, está ácido. Y como está ácido, eso es lo que te pasa a ti por la osteoporosis. Consecuencia de comer así, osteoporosis. Y peor todavía, porque las frutas no tienen apenas minerales ninguno, y menos las frutas las frutas que se comen hoy día, que llevan 3 meses, que se recogieron cuando eran verdes, que el sol las tiene que tocar para que hagan vitaminas y maduren, y nunca las han tocado. Llevan 3 meses encerradas en las cámaras. Esas frutas, alimento, no tienen, y está el alimento en la piel. O sea, la pulpa es fructosa y agua. No, yo no digo que sea malo. Yo vengo aquí a enseñar los alimentos correctos para el ser humano. Yo no digo que sea malo, yo digo que para nada, al contrario, provoca muchos problemas de salud. Y te lo digo una persona que lleva 50 años dedicada a la salud exclusivamente con los alimentos. Yo no utilizo nada más que alimentos para resolver cualquier problema de salud. Entonces, si la fruta fuera adecuada, yo estaría aquí promocionándola. Pero no. Además, hay estudios de hace 25 años que ya se averiguó que la fructosa, ningún órgano del cuerpo, ninguna célula consume fructosa. Entonces, la fruta no es un alimento, la fruta nos la da la naturaleza puntual en verano 15 días, nada más. Y ahora se está comiendo todo el año algo que no es fruta, o sea, es cámaras y producto químico. No, nada se puede tomar si previamente no sabemos para qué lo estamos tomando, si no lo necesitamos. Si tenemos un exceso de ácido, ya sé que dicen que el limón es alcalinizante, pero para el hígado es ácido. Una persona que tiene un problema de vesícula se bebe un poco de limón y le da cólico, porque es un ácido que contrae. Si estás sano y no tienes ningún problema, no puedes coger una cosa y tomártela cada día, porque no sabes lo que estás haciendo con eso. O sea, el limón se utiliza puntualmente unas gotas para cocinar cada 2 meses. Así sí, en lo que es, yo estoy promoviendo aquí cocina medicinal, cocina sana para curar enfermedades o mantenerse sano. No vendo nada, no promuevo nada. Esto lo promuevo de Natursoy porque nos ha cedido este espacio, porque llevo muchos años haciéndolo para ellos. Estos productos son de Natursoy, pero son productos que los vende cualquier otra marca. O sea, no. Natursoy me cede desde hace años un espacio para que yo hable de lo que yo quiera, y he traído estos productos que me han parecido importantes porque son sencillos, los tienes ahí, no necesitan nevera, no se estropean nunca, la sal nunca se estropea, las algas tampoco, y los puedes utilizar. En un vaso no, coger una botella de 5 litros y echarle nada, una puntita, porque es como una homeopatía, o sea, no tiene los minerales, tanto en el cuerpo como en los alimentos, la mayoría de veces son trazas, quiere decir que es menos de 1 miligramo, o sea, son cantidades ínfimas. Es la punta de la uña, nada, es... En 5 litros, es contar los granitos casi, contar los pequeños granitos, no es ni cucharadita ni nada, eso es una exageración. Y dejarlo que repose porque así penetra y es como estáis aportando minerales de forma homeopática, porque si los aportáis en cantidades más altas os puede ir mal alguno que no los necesite, que ya tenga, le puede ir mal. O sea, es para remineralizar en cantidad pequeña. Las vitaminas es un tema muy complejo. Las vitaminas no es un nutriente que aporte energía, no lo es. El cuerpo solo necesita unas cantidades mínimas porque son enlaces. Las vitaminas son como los puentes entre la proteína y el carbohidrato, nada más. O sea, comiendo muchas vitaminas no consigues nada, porque la vitamina no se transforma en energía nunca. Esto también la gente debería saberlo. Están siempre con las vitaminas. Las vitaminas es importante tenerlas y muchas se sintetizan el propio cuerpo, no son necesarias. Proteínas, carbohidratos, minerales, pero que con la sal y la algas. Y algunas vitaminas, sí, algunas vitaminas de las verduras, pero no las vitaminas como lo más importante del mundo, para nada.
¿Cómo la recomiendo? Muy sencillo. La proteína animal es muy buena, la carne, para las personas que tienen metabolismo lento. La digieren súper bien y les va de maravilla. Y las personas que tienen metabolismo acelerado les va fatal. Les sienta mal y no la pueden digerir. Así es como hay que afrontar las cosas. No para todo el mundo es mala, para todo el mundo es buena, todo el mundo es vegetariano, todo el mundo es carnívoro. No es así. O sea, hay que entender que cada organismo es un mundo. Y hay unos metabolismos que genéticamente están hechos para digerir muy bien la carne y la sintetizan muy bien y les sienta mejor que una ensalada. Y hay otros metabolismos que están hechos para digerir mejor las verduras y la carne les sienta mal. Y así es como yo lo afronto, básicamente, teniendo en cuenta el metabolismo, la genética, el estado, lo que ha comido esa persona, los abusos que ha hecho durante toda su vida, su estado general, no solo con lo que come, sino cómo vive, si está sufriendo, si no está sufriendo, las carencias, los excesos. Teniendo en cuenta todo eso es que hay que montar la dieta. No hay que decir, porque fulano dice que eso es bueno, yo me lo como. No, no es así. Yo no os lo recomiendo eso. Bueno, las grasas, no puedes comer grasas, te sientan muy mal. Los ácidos, como el limón, te sienta mal, y todos los ácidos, como el tomate y muchos ácidos, en general todo lo que es ácido no te sienta nada bien. Los fritos, si comes frito te puede dar un cólico, y básicamente son cólico de vesícula, que tienes vómito y diarrea. ¿No te ha pasado? Bueno, pues gracias por venir y nos vemos.